Las personas íntegras y destacadas por sus virtudes, las que adquirieron tras haber estudiado en su juventud las obras del Musar de ética judía, pero que no han estudiado las leyes y por lo tanto su corazón no ha asumido el amor por la justicia, inevitablemente se verán afectadas por la distorsión de la justicia, aún en mayor medida que aquellas personas simples que no han incursionado en las obras de Musar de ética y moral, pues es condición innata del mal instinto del Yetzer Hará instilar soberbia e intransigencia en las personas elevadas y observan a los demás desde una perspectiva superior, entre comillas, como si se hallaran muy por encima de los otros, considerando lo que hacen como lo más perfecto y filantrópico. Y les resultará trivial que los demás, entre comillas, consideran que están cometiendo robo, atentado contra la ley, pues su actitud siempre estuvo por encima de lo que la ley requiere, impregnados de una total perfección, entre comillas, por lo que piensa, no es a mí a quien se refiere la observancia de la justicia. Eso puede aplicarse a aquellos que se aman a sí mismos y cuyas acciones son imperfectas, pues ellos sufren de inclinación del mal hacia lo que no les pertenece. Nada de eso rige para las personas con temor a Dios, de elevada moral. Incluso creen que bien duda de él. Se incluye entre los que desprestigian a los sabios y profanan la honra divina. Generalmente somos estrictos con los demás e indulgentes con nosotros. Y si estudiamos más, creemos que somos más. Sin embargo, ya nos hizo saber Rabí Israel Salanter, de bendita memoria, en su famoso discurso, que aunque su intención es apropiada, su accionar es definitivamente negativo. Pues aquel que no dedica esfuerzos al estudio de la halajá para conocerla en profundidad, no conocerá su valor y perderá la perspectiva real de la ley y le faltará lo esencial en el servicio a Dios, bendito es, que nos encomendó observar todos los incisos halágicos y amarlos, pues quien carece de la ley nada posee, y así como es imposible observar el Shabbat desconociendo sus leyes, o cuidarse de los alimentos prohibidos sin conocer lo que es prohibido y permitido, asimismo no es posible alejarse del robo o del engaño sin estudiar las leyes pertinentes al trato entre las personas, pues indudablemente aquel que no investiga y estudia para conocer la ley cometerá robo, cometerá engaño constantemente, aún en forma involuntaria. Por lo tanto, ¿de qué le servirá la integridad de sus virtudes que lo enorgullecen si sus manos se hallan permanentemente impregnadas de robo y de engaño? Entre las herramientas principales a adquirir para elevarse en el amor por la ley, contamos el estudio del Talmud y sus principales comentaristas, la halajá en general, el Shulchan Aruch, y las leyes que rigen el trato con los demás en particular, como lo escribiera Rabí Israel Salanter, de bendita memoria. Aquello que más lo inculca profundamente el amor por la ley es el estudio del Talmud y sus comentaristas, incluso sin llegar a convertirse en un experto en todas sus leyes. El estudio hará que su alma adquiera sumisión a la ley y conciencia
de que la halajá es un principio en el servicio a Dios y se requiere consultar a una autoridad rabínica sobre todo lo relacionado con el prójimo. Y la persona sabia, estudiosa del Talmud y de la halajá y de los libros de ética y moral, tiene asegurada su integridad y preservada su rectitud. Por el contrario, quien abandona el estudio de la halajá y no se molesta por conocerla, sin lugar a dudas, se está apartando de la ley y probablemente actuará aún sin intención, en forma impía. En la obra Yad Shaul, del capítulo 245, citado por el Pitjei Teshuvah, del capítulo 156, inciso 17, escribe acaloradamente sobre una situación que se presentara en su ciudad, a la que llegaron profesores de otras ciudades y los maestros locales trataron de expulsarlos haciendo intervenir al gobernador, apoyándose en lo que está escrito en el Ramá, el Moshe Isserlis, quien escribe que en relación a los estudiosos de la Torá y los profesores, todo esto no rige, etc. Y lo que se afirma en el Talmud en cuanto a que la envidia entre los estudiosos incrementa el saber, aplica solo a los maestros de los pequeños y no a los maestros de Mishnah y de Talmud. Y lo afirmado en nombre del famoso erudito y piadoso, quien dictaminara que se debe expulsar a los profesores recién llegados. Yo afirmo, dice el autor, de Hazon Ish, que está prohibido repetir tamaña mentira, ya que dicho sabio jamás lo dijo. Aprendemos de este hecho hasta qué punto gobierna la halajá, el accionar del pueblo de Israel. Pues si la ley prohibiría el desempeño de estos profesores foráneos, sería permitido expulsarlos incluso utilizando la fuerza pública. Es más, se consideraría un precepto hacerlo y no se incurriría en la delación, la denuncia o la bajeza al expulsar a un judío por medio de la fuerza pública. Por el contrario, regiría el precepto de hacer respetar rigurosamente la ley. Sin embargo, siendo que la ley les permite enseñar, y los expulsa, los está traicionando y se aparta de la congregación de Israel. Por lo tanto, todo Israel dirige su mirada hacia el Shulchan Aruch y los sabios de la generación, quienes lo interpretan a fin de conocer la halajá. El famoso erudito Rabbi Yitzhak Netanson, de bendita memoria, impregnado de amor por la ley, se mostró cruel con los profesores locales y los reprendió duramente, ya que no aplica en este caso el argumento de que los extranjeros están coartando el sustento de los profesores locales, pues todo es válido a fin de difundir la Torá, y a su dictamen todos se sometieron y la ley y la armonía imperaron. ¿Quién es válido preguntarse? Instiló en su corazón el amor por la ley y el celo por defenderla, sino el estudio profundo y dedicado, desvelado y serio de la halajá. Sin embargo, la halajá establece la posibilidad de que los trabajadores de la ciudad puedan oponerse a que trabajadores foráneos se establezcan en su misma ciudad, no responde a la realidad de la cuestión, sino a la obligación de realizar el esfuerzo necesario para alcanzar el sustento. Pues como lo afirma el Talmud,
el sustento de la persona, la parnasá, se haya destinada desde Rosh Hashanah hasta el día de Kippur, y no le faltará el mismo si se establecen en su localidad trabajadores de otras ciudades, así como no se le incrementarán si ellos no llegan. Ahora, el hecho de impedir que aquellos se establezcan es parte de su esfuerzo personal y por otro lado, de la obligación de ellos de no perjudicar a sus semejantes. Por el contrario, si no puede impedir que aquellos lleguen, ello significa que no existe la obligación de realizar esfuerzo alguno y que el accionar del otro no ocasiona ningún perjuicio. Y el Creador, quien alimenta a todas sus criaturas, Azan et Akol, de hecho procurará su sustento. Por lo tanto, el esfuerzo desmedido producto de la ambición es pura vanidad. Sin embargo, convertir a su compañero en blanco de acusaciones, responsabilizándolo por sus fracasos, siendo que aquel es totalmente inocente de acuerdo a la ley de nuestra Sagrada Torah, lo hace incurrir en una flagrante falta de fe en la supervisión divina. Pues uno de los postulados de nuestra fe es el que afirma que ninguna criatura en este mundo puede perjudicar o beneficiar a otra fuera de la decisión divina. Y si el otro actúa en forma corrupta e ilícita, es posible que se esté convirtiendo en herramienta divina para ocasionarle el perjuicio que merece. Sin embargo, si uno actúa de acuerdo a los dictados de la Torá, el otro no será un emisario para perjudicarlo y no podrá afectarlo en la más mínima. Entre las dificultades que se presentan para aceptar el dictamen de la ley, hallamos el hecho de que la definición última no es producto de una lógica básica o de postulados elementales, sino dependen del análisis exhaustivo del juez. El dictamen se haya sometido a la decisión de quien se desempeña como juez entre nosotros, siendo insuficientes las obras legales que poseemos para demostrar en forma incuestionable la veracidad de algún dictamen, sin que el obstinado haya la posibilidad de apartarse del mismo. Solo aquellos que se entregan de cuerpo y alma a comprender la verdad esencial la hallarán, no sin invertir en dicha búsqueda una gran constancia, un exhaustivo análisis, elementos estos que convierten al juez y a la ley en un solo cuerpo. Sin embargo, este es uno de los temas que permite al mal instinto, al Satán, hallar los argumentos que desvían la objetividad del litigante y lo hacen rechazar tanto al juez como a su dictamen, acusándolo irreverentemente de tomar decisiones incoherentes sin comprender en forma cabal la ley, pues indudablemente la razón se halla de mi lado. Solo que el juez no analizó en forma profunda la ley y le falta la perspectiva correcta de mis pensamientos e inquietudes. Toda su decisión es totalmente ilusoria, basada en sus propias inclinaciones personales y por lo tanto no es posible que me someta a un dictamen corrupto como este de este juez. Así pensamos cuando no analizamos las cosas como son. Fundamentalmente el Satán trata de inmiscuirse con personas de alta estatura espiritual, entregados al temor celestial y la perfección personal, que se sienten superiores estúpidamente al mismo juez, debido a su historia, su historial personal, desde su temprana juventud.
su evidente crecimiento lo relacionado con el temor a Dios y sus numerosas obras de bien, así como la gran cantidad de pruebas que lograron superar. Por lo tanto, se sienten ultrajados de tener que presentarse ante un simple juez sin consideraciones especiales. Sin embargo, no se compara un error temporal y efímero a uno permanente que lo acompaña desde su juventud. Y como lo citáramos más arriba, aquellos que no se involucraron con la halajá no poseen parte en la sabiduría. Así lo afirma el Abot de Rabbi Natán. Aquel que posee conocimientos de Agadá, relatos talmúdicos, pero carece de instrucción en la halajá, no probó el sabor del verdadero saber. Aquel que posee instrucción en la halajá, pero carece de conocimiento de Agadá, no conoce el verdadero temor a Dios. Él mismo decía, aquel que posee conocimiento de las historias talmúdicas, pero carece de instrucción halágica, es considerado un titán desarmado, un gibor desarmado. Por el contrario, si posee conocimientos de halajá y no sabe de fábulas talmúdicas, se lo considera como un hombre débil, pero armado. Si posee ambos conocimientos, será un titán, un gibor, con armas poderosas. Y nuestro Talmud se haya colmado de halajá, de relatos y de comentarios, como lo cita el Tosafot, un tratado de Kiddushin, en Talmud babilónico, en el folio 30 Aleph. Aquel que se desentendió desde temprana edad del estudio de la halajá y no probó la verdadera sabiduría, creció sin las armas intelectuales. Por lo tanto, ¿cómo podrá enorgullecerse de que podrá presumir si carece de lo fundamental? Es una obligación explayarse con respecto al deber que pesa sobre el judío de estudiar la halajá. Lo decimos todos los días en la tefilá, al que creo, alijot el halajot, debido a la escasa cantidad de alumnos en nuestra generación. Esa minoría rescatada de entre aquellos que sucumben al mar de vanidades de espíritus confundidos son una mínima expresión, por lo que se considera un acto de amor y consideración hacia esta minoría, atenderlos a fin de que no se extravíen en la ignorancia. Sin embargo, a la natural dificultad por prosperar en el estudio, incrementada por los obstáculos colocados por los necios, se suma otro aspecto presente entre las cuatro paredes de las casas de estudio. Es la apatía por la profundización en el estudio de la halajá, escogiendo en su lugar ilusorios pensamientos que generan innovaciones ajenas al espíritu transmitido por Moshe en el monte de Sinai. Y aunque traten incluso de una temática espiritual de superación personal o de investigaciones superficiales de la halajá, ellas no consiguen alcanzar el objetivo de la persona en este mundo, en tanto no se impregnen del conocimiento detallado de las leyes, como lo expusimos ya anteriormente. Aquellos que dedican sus esfuerzos intelectuales a la temática moral y reflexiones ajenas a la halajá, cometen el error de creer que esa es la función de la persona en este mundo, asumiendo incluso que esa fue la conducta de los tanaítas y los emoraitas, los de la Mishnah, los de la Gemara, del Talmud, dejando la profundización real de la halajá relegada a un plano secundario. Y en realidad es sumamente difícil extirpar este error ya enquistado por mucho tiempo.
pero ello no debe evitarnos ver en esto definitivamente una falacia. Y si en alguna ocasión oímos elogios sobre la dimensión intelectual de alguna persona, indudablemente tales ponderaciones se refieren a su retórica y a las ideas cautivantes que expresa en sus discursos. Pero si esta hubiese sido la intención de Rabba, al referirse a Rabbi Eliezer ben Jacob, eso está en el mundo babilónico, en el Tratado Baba Kama 40 Ale, hubiese sido lo apropiado de Rab Nachman. Al tratar de evaluar sus condiciones, le pregunte sobre el Midrash o distintos relatos rabínicos. Sin embargo, al presentársele, le preguntó sobre Alajá, de lo que inferimos que la verdadera admiración de la intelectualidad de la persona debe dirigirse a los conocimientos de Alajá que aquel posee. Y era costumbre en aquellas épocas otorgar privilegios comerciales a los eruditos de la Torá, a fin de evaluarlos si eran meritorios tales privilegios. Interrogaron sobre Alajá y al ver que no respondía, decidieron que no se trataba de un erudito real. Asimismo, en los momentos postreros de Rabbi Eliezer ben Abot, de Rabbi Natán, capítulo 25, le consultaban sobre temas de pureza e impureza ritual, de mikvaot, de baños rituales. Y él mismo se explayó en ese momento sobre el castigo que amerita aquel que es indolente en el estudio de la halajá. El Supremo Tribunal Rabínico, el Sanedrín, que ocupaba un recinto denominado Lishkat Agazit, dentro del Bet HaMikdash, el Sagrado Templo de Jerusalén, era considerado como el centro de difusión de la Torá, designado para ello por la misma Torá, y a quien osaba renegar de sus instrucciones era ajustado con la pena capital. Ellos eran quienes determinaban en definitiva si se salía a la guerra y según sus indicaciones se coronaba un rey. ¿Y cuál era la exigencia fundamental para integrar este Sanedrín? El conocimiento de la halajá, las leyes sobre prohibiciones, leyes monetarias, etcétera, como lo legisla Rambam, Maimónides, del capítulo 4 de las leyes sobre el Sanedrín. El Talmud, en el tratado de Orayot, Talmud babilónico estamos hablando, tratado de Orayot en la página 12bet, relata que al responderle Huná, Ben, hijo de Rab Nachman, a Rab Papá, la pregunta sobre si un Cohen Gadol, un sumo sacerdote afectado de lepra, tiene prohibido desposar una viuda, se levantó aquel y lo besó en la cabeza y le entregó a su hija por esposa. El Talmud, cuya enseñanza es tradición oral recibida en Sinai, nos está enseñando sobre la santidad espiritual de Rab Papá, cuya alma se hallaba unida a la Torá de tal forma que el amor por una ley de la Torá le hizo perder su equilibrio emocional, llevándolo a un estado de éxtasis, tal que lo besó a Huná, hijo de Rab Nachman, y le entregó su hija por esposa. Indudablemente esta reacción no podría ser posible en personas vacías de halajá o entre los filósofos de la ética, pues ¿por qué le daría a su hija por esposa? Si lo principal para estos estudiosos a fin de determinar la estatura espiritual de la persona es su valor ético y su capacidad de brindarse a los demás. ¿De qué serviría su agudeza intelectual aplicada al halajá? Sin embargo, de aquí concluimos una clara contradicción hacia aquellos que se desvincularon del amor por la halajá y no perfeccionaron su alma con ella, pues allí radica la verdadera perfección anhelada por el santo bendito es. Se explayó sobre este particular Rabbi Hayim de Volozhin, de bendita memoria, aseverando sobre sí mismo que daría todas sus oraciones o su tefilot por aprender una halajá innovada del Talmud.
Y aunque las buenas acciones no son bienes pasibles de ser trocados, sin embargo, utilizó a modo de metáfora su afirmación para la persona sabia, quien debe estar dispuesto al mayor sacrificio a fin de aclarar una ley del Talmud, pues este es el servicio más apreciado por Dios, siendo esta una virtud más encumbrada que la misma tefilá, que la misma oración, como se lo afirma en el Tratado de Shabbat, Talmud babilónico, en el folio 10 Aleph. Y relatan nuestros sabios en el Talmud babilónico, en el Tratado de Menachot, en el folio 18 Aleph. Así dijo Rabbi: cuando fui a superar mis conocimientos en la casa de estudios de Rabbi Elazar ben Shamua, hallé que uno de sus discípulos, Rabbi Yosef el Babilonio, Ababdi, le era sumamente apreciado. Le preguntó aquel discípulo a Rabbi Elazar: la persona que degolló un sacrificio con la intención de ofrecer su sangre al día siguiente, ¿es aceptado dicho sacrificio? Le respondió que sí. Si tratase el sacrificio de Minjá, continuó preguntando, respondió que es kasher, solo según la opinión de los Jajamim. Sin embargo, Rabbi Eliezer lo rechaza. En ese momento brilló el semblante de Rabbi Yosef de alegría, afirmó: ahora que me confirmas que no es aceptado, has devuelto mi opinión perdida. Al oírlo brotaron lágrimas de los ojos de Rabbi Elazar ben Shamua y dijo: dichosos ustedes, eruditos, que tanto aman al estudio de la Torah. Y pronunció sobre ellos al ver cuánto amé tu Torah, todo el día ella es mi diálogo. Estas palabras de nuestros sabios son un bálsamo para nuestros cuerpos, inflaman nuestros corazones con amor por la Sagrada Torah y nos extasían en su cariño al comprobar cómo la preocupación que embargaba a Rabbi Yosef por haber olvidado la halajá se esfumaba y dejaba lugar una inmensa alegría que se reflejaba en su rostro. Y por otro lado, la admiración de Rabbi Elazar ben Shamua por el amor que demostró su alumno, incluso hasta arrancarle lágrimas de alegría y satisfacción por la superación que logró alcanzar. Aquel que no ilumina su espíritu con el estudio de la halajá y por ende impide a su alma probar el verdadero sentido de la sabiduría, no está perdiendo una sola cosa, sino su propia esencia es lo que está perdiendo, denigrando así toda su existencia. ¿Qué beneficio obtendrá el necio de este mundo si se encamina en la oscuridad y carece de iluminación? Vivirá como un niño todos sus días sin percatarse de su enfermedad, ni sentir su padecimiento. Su boca pronunciará grandilocuencias y su corazón se ensoberbecerá. Ante sus ojos se magnificarán las necedades y se hartará de insensatez. Permanecerá sumido en la arrogancia y desconocerá la humildad. Por lo que la sabiduría no anhelará, como se afirma, el enajenado no se percata de nada. Baruch Hashem de Olam. Amén.